Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias una vez más por acompañarnos en estos kits destinados a lo que son temas de transformación en las organizaciones. Y bueno, hoy un kit un poco particular porque es el último de esta primera temporada, como hablábamos con los muchachos hoy, con Rubén y con Bob. Ya después vamos a tener un impasse de cerca de mes y poquito, mes y medio aproximadamente. Vamos a estar volviendo en septiembre, si Dios quiere, con más contenidos, con más conocimiento para compartir con todos los que son los compañeros de Singular y con la comunidad. Hoy vamos a conversar sobre lo que tiene que ver lo que es el proceso de desarrollo en sí mismo, ¿sí? Y cómo las organizaciones, digamos, invierten un montón de recursos materiales y de tiempo en cosas que no tienen valor. Por lo tanto, hacen que ese desarrollo y ese producto en definitiva pierda efectividad. Hoy vamos a estar viendo una primera parte que tiene que ver una cuestión bastante más conceptual, ¿sí? Donde la idea es ir aportando un poco de ejemplos en base a la experiencia que hemos tenido. Y sin más, vamos a estar comenzando. Eh, lo primero que quiero hacer es dar un agradecimiento público, digamos, a toda la gente que nos ha venido acompañando y que sé que nos sigue acompañando más allá de poder estar en estos vivos. Eh, Hasta la charla pasada de Rubén hemos hecho 22 kits, ¿sí? Con este es el 23, con 35 horas de contenidos de los temas más variados, ¿sí? Donde esperemos que les sean útiles. Y en particular súper agradecidos porque, digamos, en estos 22 kits tenemos unas 3.400 visualizaciones, más de 3.400 visualizaciones. Entonces creo que, digamos, el impacto de mostrarnos como posibles componentes que generamos transformación en las organizaciones son datos válidos y bueno, creemos que estos números avalan un poco el objetivo nuestro, que es compartir y tratar de avanzar y hacer a Singular más grande en lo que tiene que ver con esto de transformación. Mención súper especial a los compañeros de marketing, de comunicación, del Stage One, a Alejandro, a Ángeles, a Bárbara, a Tuki, que Tuki está hoy particularmente del otro lado ayudándonos con el tema del streaming, a Vicky, una fenómena, que sé que además nos están ayudando por otros lados también, así que nada, públicamente agradecerles, reconocerles el esfuerzo, el compromiso. Y bueno, saber que de nuestra parte, tanto de Bob como Rubén como mía, pueden contar con nosotros en lo que realmente les pueda ser útil. Eh, ya metiéndonos en el tema, lo que hacemos habitualmente es repasar un poquito brevemente de qué se trataron las dos últimas charlas, ¿sí? Que fueron el 10 de julio y el 17. El 10 de julio me tocó a mí hablar un poquito de los tableros Kanban y cómo podíamos construir el tablero que realmente uno necesita, ¿no? El cómo esa fase de construcción nos puede llevar a tener ese tablero con el flujo realmente que necesitamos para nuestro trabajo. Ahí vimos que Kanban en particular se puede aplicar para cualquiera de los niveles de la organización, que existen infinidad de flujos donde les puede hacer un sentido el trabajar, que esto es una cuestión viva, que no está para nada fija, ¿sí? Que no es lo construimos y se terminó, sino que tiene que estar en permanente análisis. Y estuvimos viendo muy por arriba un caso práctico donde bueno, nos tocó trabajar en la pandemia y vimos ahí un poquito de qué se trataba y cómo lo fuimos construyendo. El día 17 de julio, ¿sí? Antes de ayer, está todavía calentito, está recién salidito del horno este kit, nuestro gran amigo Rubén Vega
el fenómeno nos compartió, nos instruyó de cómo crear un modelo de gobierno. Cosa que muchas veces impacta en que las organizaciones tengan diferentes estructuras de trabajo, diferentes dinámicas en lo que tiene que ver a las reuniones, en el sentido de esas reuniones, y cómo muchas veces las cosas se hacen por hacer y realmente no están claros ni los objetivos, ni los resultados, ni cómo se relacionan una con otras, ¿no? Tantas veces terminan en reporting, en un reporting puro y duro, con una sobrecarga de trabajo inmensa para la gente muchas veces que tiene que participar y que generar esos datos, digamos, para justamente llevar a esas reuniones. Entonces, bueno, Rubén nos trajo una clase magistral, diría yo, sobre cómo es el tema este de crear los modelos de gobierno. Realmente los invito a que puedan darse una vuelta por ese kit y revisarlo. ¿Qué pretendemos que se lleven hoy respecto a este kit, al kit de hoy, al desarrollo sin desperdicios? En principio que tengan idea de qué conceptos claves creemos que son importantes a la hora de entender cómo debería ser ese proceso de desarrollo. ¿Sí? Ni que hablar que poder tener una idea muy clara de cuáles son los 7 desperdicios fundamentales en lo que es este proceso de desarrollo de software, ¿sí? Sobre todo para que en el día de mañana puedan servirles para detectarlos, ¿verdad? Para entender qué puede estar pasando y por dónde pueden estar perdiendo valor a la hora de ejecutar ese desarrollo. Y por último, lo que son los principios de Lean Software Development, ¿sí? Vamos a abordarlos, vamos a hablar fundamentalmente de uno, el de los desperdicios, como les decía, esto es una primera parte y vamos a tocar por arriba el resto. Que el resto también seguramente lo vayamos a tratar en alguna parte siguiente, alguna parte 2, porque creo que vale la pena prestar especial atención a alguno de ellos, fundamentalmente porque va a servirles para generar los contextos y los entornos a la hora de poder ser más efectivos para desarrollo de software, para lo que es el desarrollo de software. Vamos a empezar por la definición y los conceptos claves, ¿sí? Lo primero que les traemos es esta definición de desarrollo sin desperdicio y, digamos, fundamentalmente el desarrollo sin desperdicio en base en lo que tiene que ver con el software. Tiene que ver con una adaptación de lo que es este enfoque, esta apreciación en lo que fue la Toyota a mediados de los años 50, en su forma de optimizar esta forma de producción, digamos, ¿sí? Toyota a nivel de manufactura tenía sus fábricas, se dio cuenta que eran altamente ineficientes. Y a partir de ahí empezaron justamente por detectar cuáles eran los puntos de fuga donde se perdía valor. Entonces, lo que hizo el desarrollo de software fue tan fácil y tan difícil como adaptar ese enfoque de Toyota a lo que era el desarrollo de software propiamente dicho. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Poder generar procesos que sean mucho más eficientes y que en definitiva tengan como resultado final ese producto de mucha mejor calidad y entregado sobre todo de forma mucho más rápida a lo que son nuestros clientes, ¿sí? Entonces, como les decía, lo primero que me gustaría, digamos, compartir tiene que ver con los conceptos claves, ¿sí? Y en relación a esto, como vemos ahí, aparecen, o traigo en realidad hoy esos 6 conceptos claves, donde el concepto de valor entendemos que siempre debe estar ligado, ¿sí? O definido en realidad desde la perspectiva del cliente. No vamos a concebir
entregar valor sin que sea desde la perspectiva del cliente. De hecho, partimos de que no hay nada que entreguemos de valor que no sea desde la perspectiva del cliente. Acá lo que vamos a intentar hacer es identificar, priorizar las diferentes necesidades, las diferentes características de qué es lo más significativo para el cliente y bueno, ir con lo que vamos a ir viendo más adelante, tratar de ir eliminando esas cosas que no aportan valor, ¿no? Eliminando esos desperdicios. Y en lo que tiene que ver con desperdicios, que es el segundo concepto clave que les quería compartir, vamos a tener una definición muy clara, ¿sí? Y tiene que ver con que vamos a decir que desperdicio es cualquier cosa, ¿sí? Y cosa me refiero a actividad, sesión, documentación, etcétera, etcétera, ya lo vamos a ver más adelante. Cualquier actividad que no agregue valor al producto final o al servicio final lo vamos a considerar desperdicio, ¿sí? Claramente, y acá ya me estoy adelantando un poquito a lo que es el día a día y las realidades de las organizaciones y un poco compartir experiencia también, vamos a encontrar que no es posible la eliminación total de esos desperdicios, ¿no? Lo que vamos a buscar siempre es de minimizar ese tipo de actividades que realmente no generan valor. Desde nuestros roles de transformación justamente lo que hacemos es eso, es detectar cuando aparecen este tipo de situaciones, porque la gente que ejecuta usualmente, tanto desarrolladores como manager, como ejecutivos, no se dan cuenta de estas cosas, ¿sí? Los toman como parte del proceso natural. Y bueno, lo que nosotros hacemos es prestar atención a este tipo de situaciones y bueno, por lo menos levantar el tema, reconocerlo, identificarlo y tratar de generar algún mecanismo de abordaje para poder tratarlo, para poder minimizarlo. El siguiente concepto clave que creo que vale la pena comentar tiene que ver con el flujo. El flujo lo hablábamos en el kit de Kanban, que es fundamental de que sea algo muy sin sobresaltos, ¿sí? Que sea algo muy natural, que las tareas, las actividades que uno realiza no se detengan, ¿sí? Fluyan lo más posible. Y esto, como flujo en sí, lo que nos interesa tener en cuenta es bueno, el dónde posiblemente puede haber cuellos de botella, en donde o por qué causas eventualmente podría haber algún tipo de interrupciones, ¿sí? Tipo de interrupciones que podrían llegar a ser ocasionadas por cosas dentro del equipo y por cosas fuera del equipo también, ¿no? O sea, eso también tenemos que estar atentos. El otro concepto clave y que es parte de este mindset, de esta forma de trabajar que tiene que ver con el Agile y con esta forma sostenible de trabajo, tiene que ver con el concepto de pool, de extracción, ¿sí? De nuevo haciendo referencia al kit anterior, el de Kanban, lo que les decíamos tenía que ver con que muchas veces se estudia el flujo o se evalúa el flujo diciendo, bueno, yo estoy en un determinado estado y paso la tarea al estado siguiente. Y en realidad lo que les comentaba tiene que ver con que tenemos que posicionarnos en el estado siguiente, saber cuál es nuestra capacidad, ¿sí? Y a partir de ahí, en base a las prioridades definidas en el estado anterior, hacer un pool, traernos la información o traernos las tareas con las que vamos a estar trabajando, ¿sí? Ese es un poco el concepto que pretendemos manejar de pool en todo este contexto, en todo este ambiente. El concepto de mejora continua aparece ahora y va a aparecer en reiteradas oportunidades en toda la charla, porque vamos a estar tocando muchos puntos, pero este concepto creo que es clave y es transversal a cada aspecto de lo que vayamos a tratar, porque si bien casi siempre hace referencia a lo mismo, ¿no? Hace referencia a mejorar la eficiencia, bueno, de nuevo, por supuesto, reducir todo lo que tenía que ver con el desperdicio, etcétera, etcétera, en este caso. Pero tiene que ver con la posibilidad de tener mecanismos de aumento de calidad del producto, en este caso, entender qué es lo que quieren los usuarios, qué es lo que necesitan los usuarios, o cómo estamos trabajando con el resto de los equipos, generar espacios de aprendizaje. O sea,
todas esas cosas que les estoy contando tienen que ver con el concepto de mejora continua, y además este concepto de mejora continua aparece en cada uno de los distintos momentos que vamos a estar trabajando en la charla, ¿sí? Son diferentes, pero todos incluyen esto de la mejora continua. El otro concepto clave, y no quiere decir que sean los únicos estos, pero sí creo que los más relevantes, por lo menos para la charla de hoy, tiene que ver con el aprendizaje temprano, ¿sí? El tema de poder alinear las necesidades del cliente con lo que se puede realizar es, en el corto plazo, por supuesto, es fundamental. Por lo tanto, el trabajar de la mano y el aprender lo que realmente el cliente está necesitando, ¿sí?, es fundamental en todos estos contextos, ¿sí? No me voy a detener mucho más en esto. Esto es un repaso simplemente de lo que me interesaba como conceptos claves, un poco para que tengan en la cabeza durante todo lo que es esta charla y en base a lo que tiene que ver con el desarrollo de software sin desperdicio. ¿Dónde encaja esto de desarrollo sin desperdicio? Parte 1, como es hoy, ¿no? Nos hemos encontrado usualmente que... ahí pasaron las diapositivas. Nos hemos encontrado usualmente que la gente nos pregunta, bueno, pero ¿y esto del Agile, de Scrum, de Stream Programming y de el Heart of Agile y un montón de conceptos, de ideas, de estrategias, de frameworks que aparecen por ahí, todos sueltos, porque no hay un lugar donde, o por lo menos yo no he visto claramente un lugar donde todo se plantee como un puzzle, ¿no? Como lo que es realmente. Se me ocurrió traer un diagrama que creo que representa bastante fidedignamente de cómo encajarían estas piezas, ¿sí? Y lo que me interesa mostrarles, a ver si puedo, ahí está, ahí se está viendo, perdón, ahí está, ahora sí. Es lo que les decía hoy, ¿no? Todo esto comienza en Japón, con lo que es la industria de la fábrica, digamos, de la manufactura. Y a partir de ahí los japoneses tratan de generar diferentes estrategias, digamos, para optimizar lo que era su sistema productivo, ¿sí? Además aparecen conceptos como el de Agile, donde, si recuerdan, en alguno de los kits, y si no se los comento, hay uno de los primeros kits que hicimos donde hablábamos de lo que era Agile, ese paraguas con frameworks no solo para equipos sino para las organizaciones, con distintas técnicas de trabajo, donde aparecen entre ellas Extreme Programming. No puse todas para no digamos, congestionar el dibujo, pero fundamentalmente Agile es un gran paraguas donde trae distintas metodologías y distintos marcos de trabajo y formas de trabajar, ¿sí? Este Agile toma algún punto de contacto con lo que es esta idea de los japoneses, ¿sí? Aparece también la línea de lo que tiene que ver con Lean y el trabajo lo más liviano posible, lo más eficiente posible. Y fuertemente se adoptan este tipo de prácticas, este tipo de mentalidades, digamos, este tipo de conductas, de comportamientos, con todo lo que tiene que ver con la industria de las startups, ¿sí? Las startups son realmente pioneras en la adopción de todo este tipo de cuestiones. En particular, eso hace que surja lo de Lean Startup, ¿sí? Que también lo deben haber escuchado por ahí. Y como que Lean Software Development viene a estar en una intersección de todo eso, ¿sí? Viene a ser como que donde se concentran, ¿sí?, los conceptos más importantes de cada uno de estos círculos, de estas áreas que vemos ahí, y lo que persigue como objetivo principal, ¿sí?, es que todo lo que hagamos tenga valor, ni que hablar, es un poco lo que decíamos recién, pero además con una gran carga de profesionalismo con extremada conciencia, digamos. Hacer las cosas bien
en su cabalidad, digamos, en su totalidad, en su completitud. Completamente convencidos y buscando siempre que desde el punto de vista profesional hagamos lo mejor que podemos hacer de la mejor manera que lo podamos hacer, ¿sí? Esto es un poco cómo encaja esto de Lean Software Development en todo esto de la startup y de Agile y de Lean, etcétera, etcétera, ¿sí? Aspectos fundamentales a tener en cuenta. Acá sí vamos a demorar un poquito porque creo que vale la pena tener un poco más de detalle, y por lo que les decía, ¿no? Al ser una primera parte vamos a ver un poco conceptos de todo esto que rodea al trabajo eficiente, al trabajo de valor, al profesionalismo a conciencia. Entonces, el primer punto tiene que ver con el famoso desarrollo ágil, ¿no? Donde, sin entrar en detalle para no aburrirlos, digamos, tener muy presentes todo lo que tiene que ver con los principios del manifiesto, digamos. El hecho de que sea algo que tiene más de 20 y pico de años, no creo que es necesario que se actualice, pero más allá de eso, creo que gran parte de las cosas que tiene son de muchísimo valor, ¿sí? Nos ha servido de referencia durante todos estos años y no me parece menor por lo menos nombrarlo por arriba hoy a la hora de tener claro el por qué todo esto termina con la necesidad de ser eficientes a la hora de desarrollar. El Agile Manifiesto, parte de lo que dice es que tenemos que estar focalizados en la satisfacción del cliente, ¿sí? Nosotros en Singular como línea de transformación lo que planteamos es una visión donde el cliente está en el centro siempre, ¿sí? Con diferentes aspectos, con diferentes áreas a tratar, de los distintos abordajes de dónde se puede encarar la transformación, pero siempre con el cliente en el centro. ¿Por qué? Porque es fundamental su satisfacción, porque es quien nos va a permitir incrementar los beneficios, porque es el que nos va a permitir mostrar nuestro trabajo y en definitiva que todos ganemos, ¿sí? El otro punto importante que tiene que ver con el desarrollo ágil, y no hace mucho vi una presentación donde iba un poco a contramano de esto que les voy a comentar ahora, tiene que ver con que aceptemos que los requisitos cambian, que las necesidades van mutando, van cambiando, ¿sí? Lo que les decía, hace poco vi una presentación donde comentaban de cuáles eran las dificultades que teníamos para poder desarrollar el software, ¿no? Y parte de lo que decían era que nos cambian los requerimientos. Digo, a ver, sí, sí. Lo que pasa es que no es una dificultad, es una cosa que sucede, que es natural, que cambie, y que bueno, y que lo que tenemos que hacer no es tomarlo como un problema, sino que tomarlo como un dato de la realidad y nosotros aprender a trabajar de esa manera, adaptarnos a esos cambios en las necesidades y en los requerimientos de los clientes eventualmente. Y digo eventualmente porque puede haber cambios de requerimientos internos con cuestiones técnicas, con cuestiones con restricciones de seguridad, etcétera, etcétera, que cambien y dificulten también a la hora del desarrollo, ¿no? O sea, sí, las cosas cambian y no pasa nada. Otro punto que tiene que ver con el desarrollo, obviamente, es el tema de la entrega de funcionalidad, ¿sí? Y no solamente la entrega de funcionalidad, sino que además la entrega frecuente de funcionalidad. Lo que pretendemos es romper y que las organizaciones sobre todo rompan con ese esquema de el viejo waterfall, digamos, que muchas veces está disfrazado de agile, porque digamos, por más que muchas organizaciones trabajen en sprints, por más que muchas organizaciones trabajen en PI, las mismas organizaciones Super Agile lo que hacen es
no tener nada claro cómo es un proceso evolutivo en el desarrollo del producto, por lo tanto, se generan versiones de ese producto donde la verdad es que ninguna es el MVP, ninguna es el evolutivo, sino que en realidad son todas piezas del gran puzzle que solamente va a tener sentido y solamente va a ser liberable una vez que esté todo desarrollado. Eso es justamente lo que no queremos. O sea, esto un poco lo que pretende es matar eso. O sea, ir al concepto de MVP, ir al concepto de entregar frecuentemente y además, que ahora lo vamos a ver, entregar con el mayor valor posible hacia el cliente, ¿no? Todo esto juega de la mano, digamos, no, nada va suelto, nada va por separado. Otra cosa fundamental que también recuerdo que mostrábamos, creo que fue en la charla de las competencias del Product Owner, donde mostrábamos el nivel de compromiso del cliente con el equipo de desarrollo, ¿no? Cómo al principio interactuaban mucho y en la vieja forma de trabajo el cliente se desentendía hasta que estaba todo pronto allá al final, a los 6 meses, un año, etcétera. Acá lo que pretendemos, como parte de lo que desea el desarrollo ágil, es trabajar juntos de forma cotidiana con los clientes, ¿sí? Con quienes van a ser de cierta forma los interesados en el producto, ¿sí? Esto aumenta claramente el nivel de compromiso de las personas a la hora de proporcionar información y de dar feedback de lo que le estamos haciendo. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas que dicen, bueno, pero lo que me entregaste la vez pasada después de 7 meses, en realidad me lo entregaste, no estaba bien y no... Y estoy pensando alguna organización puntual que me tocó en Uruguay, ¿no? Digo, muchas veces muchos meses y las cosas sin sentido, despriorizadas, que no cumplían con lo que eran, etcétera, etcétera. Bueno, justamente porque no se daba esto de trabajar juntos. Algo que nos afecta mucho a nosotros desde los roles de transformación tiene que ver con ayudar a las personas a que estén motivadas, ¿sí? Ayudar a que se generen entornos dentro de la propia organización donde las personas estén motivadas. Y digo que somos nosotros los grandes responsables porque si bien es cierto que es la organización la que termina dando el espacio para generar esos entornos, somos nosotros los que deberíamos detectar o debemos detectar ese tipo de problemas, ¿no? Ese tipo de dolores. Cuando los individuos no están motivados, cuando hay problemas, cuando hay conflictos, etcétera, etcétera, cuando no están generados los entornos adecuados de trabajo, nosotros desde el rol de transformación debemos colaborar en, como siempre, identificar el problema, evaluar posibles acciones y ejecutar esos experimentos, digamos, para de cierta manera mitigar estos problemas que pueden estar pasando. Este siguiente punto, digamos, durante la pandemia se puso mucho en jaque y en realidad yo lo que quiero comentarles es que en cuanto a la comunicación y que la comunicación más efectiva es el cara a cara, previo a toda la pandemia lo que se hablaba era de personalmente, ¿no? Yo lo que les digo es que luego de todos estos años, luego de la pandemia, lo más importante es que en las instancias donde hay comunicación, donde hay intercambio, donde hay un vínculo entre distintas partes, es fundamental que estén quienes tienen que estar. Y quienes tienen que estar son o los que van a recibir algo de valor de esas sesiones, ¿sí? O los que tienen algo para aportar. Lo que tenemos que tratar de evitar es un poco lo que sucede cuando no van quienes deben ir, que tiene que ver con, como se dice acá en España, el teléfono descacharrado, ¿no? O sea, alguien toma algo de una reunión y simplemente después lo traslada o al equipo o a otro, un colega, lo que sea, y siempre hay algo de información que se pierde, siempre hay un toquecito de sabor personal que se le agrega y empieza a generar esa distorsión y esos malos entendidos. Por lo tanto, en cuanto a la comunicación efectiva y eficiente, es que estemos muy atentos a que participen quienes tienen que participar en cada una de las instancias donde involucra distintos interesados.
Ni que hablar que la única forma que nosotros concebimos de avanzar efectivamente, de mostrar progreso, tiene que ver con el software funcionando. ¿Sí? Es cierto que hay etapas que son de análisis, que son de ideación, es cierto de que hay etapas que son de prueba, todo eso es cierto, pero a nivel de desarrollo ágil, concebimos que solamente hay progreso cuando hay software funcionando. Y hay software funcionando cuando se le entrega al cliente, ¿no? No nos olvidemos de lo primero que hablábamos. El otro punto tiene que ver con los equipos autoorganizados. El desarrollo ágil necesariamente necesita de equipos autoorganizados. Y el equipo autoorganizado no quiere decir que el equipo haga lo que quiera, sino que quiere decir que dentro de lo que el equipo acordó que se va a hacer, el equipo se autoorganiza para hacerlo en el orden, con la responsabilidad que el propio equipo entiende y mejor entiende. Y por último, lo de la entrega a intervalos regulares, digamos, es otro aspecto fundamental, que básicamente, hablando de Scrum, tiene que ver con los sprints, ¿sí? Donde cada corto tiempo vamos haciendo diferentes entregas. De nuevo, cuidado con caer en la receta, en el librito de idealizar todo esto, ¿no? Claramente hay sprints donde no va a haber producto para entregar, hay sprints donde no va a haber un avance, un progreso tal cual lo dice acá. Eso no quiere decir que no estemos haciendo las cosas bien, ¿sí? Eso quiere decir que tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer y tenemos claro lo que estamos ejecutando según la etapa del proceso de desarrollo que estamos ejecutando, ¿sí? Muy bien. Seguimos. El tema del pensamiento sistémico. Lo primero que les voy a decir es y recomendar tiene que ver con la charla que dio mi amigazo Rubén Vega sobre visión sistémica de las organizaciones, que hace bien poquito. Esa está publicada hace poco, fue hace un par de semanas, y bueno, ahí van a poder profundizar mucho más conceptos y cuestiones que vamos a conversar ahora. Simplemente yo comentarlas para incluso hasta como para refrescar ideas. El tema del pensamiento sistémico tiene que ver con ver al sistema en su completitud, ¿sí? Tener claro que un sistema no es simplemente la suma de todas sus partes, ¿sí? Existen diferentes partes en ese sistema, que son los equipos, que son los procesos, que son herramientas, que son usuarios. Existen relaciones entre ellos, existen interdependencias entre ellos, ¿sí? Es fundamental poder identificar esas interdependencias, esas relaciones, las causas y efectos que hay entre cada uno de esos elementos, ¿sí? Cómo es el impacto, impactos directos e impactos indirectos dentro de lo que es esa gran red de vínculos y ese gran grafo, digamos, de vínculos que son las propias organizaciones. En el entendido de esto es fundamental que veamos o que tratemos de identificar los verdaderos flujos que le dan valor al cliente en este caso, pero los verdaderos flujos de trabajo que generan valor a la organización, que son importantes para la organización, y en base a eso, digamos, poder intentar generar acciones que, digamos, impacten de forma positiva, que generen procesos más efectivos, que generen más valor, un poco más a mediano y a largo plazo, ¿sí? Eso es un poco la idea con esto de pensamiento sistémico, ¿sí? Abordar todo en su completitud. En lo que tiene que ver, digamos, específicamente al desarrollo de software y como pensamiento sistémico, digamos, debemos tener en cuenta todo lo que hace a los sistemas, digamos, no solamente las herramientas de desarrollo, los entornos de desarrollo o la tecnología. Debemos tener en cuenta decisiones que tienen que ver con el diseño. Debemos tener en cuenta
decisiones que tengan que ver con la arquitectura del software que estamos haciendo. Debemos tener en cuenta el impacto en la calidad que pueda tener el tomar algún tipo de digamos, decisión o determinación a la hora de adoptar determinada tecnología. Y estoy pensando en un montón de cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, organizaciones que cambian de versión de base de datos, organizaciones que, bueno, que de repente hay un cambio de tecnología cuando están adoptando DevOps, ¿sí? Que lo comentábamos también en la charla de DevOps. Implica no solamente un cambio de tecnología, además de un cambio de mindset. Bueno, todos esos cambios, esas acciones tienen un determinado impacto y es fundamental tener esta visión sistémica a través del pensamiento sistémico de todo lo que implica todo esto. Ahora bien, empezamos a volver a traer estos conceptos que les decía, ¿no? El tema de la mejora continua. En esto del pensamiento sistémico, por supuesto que es fundamental tener presente el tema de la mejora continua. Y de nuevo, siempre basado en lo mismo, en feedback, en eficientar los procesos, en estar muy atentos a acciones que permitan mejoras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Como les dije, vamos a venir varias veces con esto del pensamiento, de la mejora continua, perdón. Bueno, de hecho es uno de los puntos al final. Los principios Lean. Los principios Lean digamos que me interesa conversar hoy, digamos, fundamentalmente tiene que ver con no perder de vista la perspectiva del cliente, ¿sí? ¿Sí? No quiero, por ser reiterativo, no quiero ser pesado, pero créanme que es importante. Muchas veces las organizaciones se ponen a hacer cosas tratando de darle valor al cliente y en la primera vuelta de la esquina ya se olvidaron porque surgió un problema, porque no conocen otra forma de hacer las cosas y bueno, no se dan ese espacio para experimentar lo suficiente. Muchas veces pasa eso. En definitiva, todo lo que hablábamos al principio de esos conceptos claves tiene que ver mucho con estos principios Lean. Debemos ser muy conscientes de que todos estos principios son, digamos, muy enfocados a mejorar la eficiencia en general de cómo hacemos las cosas, ¿sí? La calidad de los productos que trabajamos, ¿sí? Y de nuevo, el cliente. El cliente es fundamental. Voy a ser muy pesado con el tema del cliente hoy, se los digo. Es el gran olvidado muchas veces. De hecho, hace un ratito tuve una charla con un amigo de Uruguay donde le compartía esto que vamos a estar hablando y bueno, me contaba justamente los dolores que están sufriendo sus clientes porque, bueno, no son atendidos, digamos. Fundamentalmente no son atendidos. En cuanto a esto de identificar las necesidades del cliente, digamos, lo que tratamos de generar desde la transformación son diferentes dinámicas, diferentes alternativas, diferentes herramientas que permitan tener claro y generar de cierta manera un seteo de lo que es el proceso en lo que vamos a estar trabajando. Y acá lo que estoy pensando, y los que son del palo de la transformación van a saber de qué estoy hablando, los que no ya se los cuento muy rápidamente, porque además sé que en la segunda temporada, como diría Bob, vamos a estar hablando de lo que se llama la Inception, ¿sí? Vamos a develar el secreto, es la Inception. Entender un poco el tipo de cliente, hasta dónde va a ir nuestro software, qué se espera de nuestro software, quiénes son los actores que aparecen en este proceso de desarrollo y cómo se van a estar relacionando con nuestro software, qué necesidades van a tener cada uno de ellos
Y acá voy a ampliar el concepto de cliente, como cliente no solamente el que tenga el software en la mano funcionando, sino de repente todos los que puedan tener algún tipo de interés en ese software, que muchas veces se llaman stakeholders, pero para no seguir metiendo digamos, términos, vamos a generalizar un poco el término cliente. Lo que vamos a traer, digamos, es este tipo de prácticas donde nos va a permitir trabajar con... A ver, una cosa que se me está ocurriendo ahora, por ejemplo, es que en determinado momento se trabaja con lo que se llaman las historias de usuario, ¿sí? Las historias de usuario son básicamente descripciones muy concisas, muy acotadas, con alguna cuestión, alguna definición funcional, donde cada una de ellas cumple con determinadas condiciones. Condiciones para ser ejecutadas, para ser, digamos, para comenzar a implementarse, condiciones de finalización, criterios de aceptación, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas cuestiones hacen a lo que es la identificación y la satisfacción de las necesidades del cliente. El hecho de acordar y poder definir un MVP, ¿sí? El mínimo producto viable. El hecho de acordar y medir también diferentes métricas que nos permitan analizar los datos, pero no solo los datos de digamos, la aplicación en sí o el uso, sino que datos que tienen que ver con cuán efectivo está siendo el software que realmente que estamos realizando, ¿no? ¿Cuán realmente efectivo es? Y esto significa que existen mediciones que prueban que entre el 60 y el 70% de las opciones que aparecen en las aplicaciones en general no se utilizan. ¿Sí? No se utilizan directamente. Entonces, ver de qué manera nosotros podemos medir esa utilidad, podemos medir ese valor que se le da al cliente, es fundamental a la hora de entender y poder identificar y satisfacer las necesidades de estos clientes. ¿Sí? Un poco va por ese lado. El tema de la planificación incremental tiene que ver con algo de lo que hablábamos hoy en lo que es desarrollo ágil, y es esto de la entrega parcial, ¿no? La entrega en intervalos cortos y de cosas que siempre tengan valor. Acá esta planificación incremental va de la mano de eso, ¿sí? Y lo que intentamos hacer es que las planificaciones, digamos, como tales, lo que hacen naturalmente es tratar de dividir el trabajo, ¿no? O sea, tener claro cuándo se podría ir entregando qué, en qué momento. Entonces, esta división, la idea es que sean incrementos, intervalos de tiempo que sean manejables, ¿sí? Y que además permita tener resultados de forma lo más temprana posible y resultados de valor, ¿sí? Esto, ¿qué pasa? Lo que va a permitir es justamente jugar con las prioridades en ese intervalo de tiempo más acotado, digamos. Puede ser que algo que creíamos que podíamos hacer dentro de 2Q, ya para cuando vayamos transitando el Q actual al Q siguiente, ya no tenga esa prioridad y realmente pueda ser descartado, pueda ser bajado de prioridad, con lo que nos va a permitir ser mucho más flexibles a la hora de qué realizar en el siguiente Q. Esta planificación incremental también permite poder priorizar estos elementos, ¿sí? Poder dar un alineamiento entre lo que el cliente va a esperar y lo que se le va a poder entregar, ¿sí? Y fundamentalmente lo que incentiva, digamos, por la naturaleza de cómo es la dinámica de trabajo, es a la colaboración. Colaboración no solamente con clientes, sino que entre los propios equipos que muchas veces forman parte de ese proceso de desarrollo, ¿sí? Porque, a ver, entre paréntesis, digamos, no es cierto que todo un software, ¿no? Esto es una obviedad, lo haga un solo equipo. Digamos. Muchas veces, por no decir siempre, la gran mayoría de las veces los equipos, el software que hacen lo que se hace en las organizaciones están distribuidos entre varios equipos. Bueno, esa forma de colaboración, de interdependencia que hay entre los equipos, también se ve, digamos,
beneficiada por lo que es esta planificación incremental. Muy bien. De nuevo, el tema de la entrega rápida de software. Como ven, hay mucha cosa que se repite, pero de nuevo no quiero ser reiterativo, pero créanme que realmente es importante no olvidarse de entregar de forma rápida a los clientes. Y esto recuerdo que este ítem lo agregué porque me vino a la cabeza el ejemplo de que hace unos años una organización me decía, bueno, pero en realidad ¿para qué queremos sprint de un mes si no vamos ya sabemos que no vamos a llegar? Entonces mejor hagamos el primer sprint o los primeros 2 sprints de 2 meses y después vemos si lo hacemos de un mes o 2. Desde el rol de transformación lo que debemos hacer es desincentivar todo este tipo de prácticas, digamos. Porque parte de lo que motivamos es a que no solamente que el ritmo de entrega sea sostenible y que sea rápido en el entendido que son 2 semanas, un mes. A ver, pueden ser, dependiendo del contexto y de las organizaciones, sprint de 2 meses, puede ser, ha pasado, pero no es lo más común tampoco. El asunto acá es que tengamos muy presente que lo que nos comprometamos a hacer y lo que vayamos a hacer, más allá que sea un entregable o no, debemos poder realizarlo a un ritmo sostenible. Y esa es la enseñanza mayor dentro de lo que está esta frase, digamos. La entrega rápida de software. La entrega rápida va ligado a ciclos cortos y que en realidad el trabajo en esos ciclos cortos sea un trabajo, la velocidad de ese trabajo sea sostenible en el tiempo, digamos, ¿sí? Que evitar los famosos picos. La comunicación efectiva, perdón, lo que decíamos hoy, ¿no? La parte del cara a cara, de que las personas estén quienes tienen que estar. Y como agregado a lo anterior, lo que me interesa transmitirles es que esto de la comunicación efectiva implica naturalmente el internalizar muy fuertemente uno de los pilares que nosotros fomentamos desde la agilidad. Si recuerdan, en otro de los kits también hablábamos de bueno, cómo los 3 pilares fundamentales de la agilidad, la inspección, la adaptación y la transparencia, servían para evaluar las diferentes etapas en lo que era el ciclo de Scrum y lo que era el producto, ¿no? Yo lo que les digo es que esto de la comunicación efectiva lleva implícito todo lo que es la transparencia. En este caso, la transparencia. Y como consecuencia de esa transparencia, la posibilidad de la adaptación también. ¿Qué es lo que sucede? Creemos que es fundamental que existan herramientas, ¿sí?, colaborativas donde muestren el trabajo que uno está haciendo. No solamente en el día a día, no solamente lo puntual de la tarea, de la historia de usuario, estoy pensando ahora, del procedimiento, de la generación del batch para la gente de soporte, del deploy de la gente de operaciones. No esa tarea puntual, sino que además en determinada forma el grado de avance, el cómo eso está, digamos, está progresando dentro de lo que es este ciclo corto de trabajo, ¿sí? Esta comunicación efectiva implica de cambiar el sentido que muchas veces le damos a la comunicación. La gente está muy acostumbrada a pedir información, a pedirle a los equipos o los ejecutivos, pedirle información a los managers, ¿sí? Nosotros lo que entendemos con comunicación efectiva, además del cara a cara, además de que participe la gente que tiene que participar en las sesiones, es generar los mecanismos para que la gente interesada pueda ir a buscar esa información. La información esté disponible, ¿sí? Para este tipo de cosas no hay balas de plata, digamos.
se trabaja en base a generación de diferentes dashboards, de diferentes instrumentos que pueden mostrar los datos que se están haciendo, como se hace en un software tradicional, o sea, generando un prototipo, haciendo una muestra, viendo que lo que se visualiza realmente les es útil, y en ese ida y vuelta, con mucha escucha activa de parte nuestra, desde los roles de transformación, ir generando los instrumentos que realmente faciliten esta comunicación, realmente faciliten esta forma de hacerse de los datos sin muchas veces necesidad de ese reporting, de esa sobrecarga. Otra cosa que tiene que ver con la comunicación también es cuántas veces hemos escuchado el tema de la famosa documentación, ¿no? Que es un dolor para desarrollo, bueno, para operaciones también, pero para desarrollo es un dolor muy grande el hecho del documentar, ¿sí? Los famosos manuales. Y nosotros acá lo que a los efectos de focalizarnos en minimizar desperdicios, tiene que ver con, bueno señores, documentemos lo que realmente es necesario documentar, lo que realmente, no hagamos una novela de la documentación que estamos haciendo, ¿sí? Seamos muy concisos, pongamos la información con la mayor claridad y la mayor digamos, simplicidad posible, ¿sí? Ahora vamos a ver otros aspectos que también tienen que ver con esto. El tema de las pruebas. Y acá con las pruebas también viene de la mano, y van a ver que en todo esto estamos haciendo referencia a muchos de los kits anteriores porque, bueno, porque como ven todo está relacionado con todo, no son temas sueltos. El tema de las pruebas, lo primero que se me viene a la mente tiene que ver con DevOps, ¿no? Y para ahí los invito al kit que tuve la oportunidad de dar respecto a la entrega de producto. DevOps lo que hace fundamentalmente es, digamos, intentar automatizar lo más posible lo que es la entrega del producto al cliente. Eso es el gran titular. Basado en infinidad de herramientas, infinidad de técnicas, mucha y variada tecnología, donde lo que les decía, ¿no? Se busca la automatización de pruebas, se busca que estas pruebas sean, digamos, se realicen de forma continua, que haya integración, esto que les decía, que muchos equipos trabajan de forma distribuida para generar un mismo producto, digamos. Entonces esa integración de todos esos pedacitos que sea de forma automática también. Que tenga muy presente el tema de los riesgos que se asumen al no asumir todas estas prácticas automáticas. Todo esto DevOps lo aborda de determinada manera, ¿sí? Claramente, cuanto más automático tenemos este proceso de entrega, cuanto más automático tenemos este proceso de integración, que bueno, justo ahora viene el siguiente punto, lo que sucede es esto, ¿no? Es que lo que se entrega de manera más efectiva, lo que se entrega minimizando los errores, por lo tanto aumentando la calidad, ¿sí? Y ni que hablar que también minimizando los riesgos. Muy bien. A ver que no pasa la slide. Ahí. Bueno, un poco lo que les decía, el tema de la integración continua. La integración continua lleva implícitamente el hecho de que una vez que tengamos muy afinado el proceso, muy aceitado el proceso, hay una clara reducción de los riesgos, ¿sí? Ni que hablar que, digamos, implícitamente va una detección temprana de diferentes tipos de problemas, en particular los de integración saltan muy rápidamente, pero también es cierto que pueden saltar otro tipo de problemas con estas pruebas de integración. Es mucho más claro lo que tiene que ver el progreso de la entrega, ¿sí? Al tener muy digamos, por etapas lo que es la entrega al usuario, ¿sí? El delivery,
da mucha más claridad a lo que es el proceso, ¿sí? Y por supuesto al progreso de ese proceso en la entrega. Y ni que hablar que facilita muchísimo el estar entregando permanentemente, ¿sí? Si bien es cierto que nosotros queremos entregar cada 2 semanas o cada mes, etcétera, etcétera, no menos cierto es de que muchas organizaciones, sus fechas de sprint, de cierre de sprint o fechas de PI no coinciden, sí de repente en un área, pero no en una organización por completo, y el producto que se da o los productos que se dan, digamos, tienen la marca, la única marca, digamos, por lo tanto se ven como una cosa sola. Lo que sucede es que, bueno, que estas facilidades de entregar de manera continua transparentan mucho esos posibles quiebres o necesidad de quiebre en realidad en estos tiempos cortos de entrega, ¿no? En estos tiempos acotados de entrega. Estoy pensando, por ejemplo, y para ponerles un ejemplo de cómo funciona esto, ¿no? Imagínense que nosotros tenemos que cruzar un río, ¿sí? Con muchos rápidos, ¿sí? Y básicamente, digamos, tenemos que trasladar a 100 personas. Y bueno, la disyuntiva acá es: o generamos un producto que es un monolito, digamos, un bote grande, y hacemos que ese bote trate de atravesar ese río, o podemos generar un montón de botes pequeños donde cada uno pueda maniobrar de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a la pericia de cada uno de los capitanes, digamos, de esos botecitos, y a partir de ahí que cada uno encuentre el mejor camino para llegar a destino. El éxito más claro es esta segunda opción. De lo mismo pasa con el tema del software. Organizaciones, por ejemplo, como Amazon, ¿sí? Para que se hagan una idea, aparentemente atrás de esa gran aplicación que es Amazon hay infinidad de pequeñas aplicaciones y de pequeños equipos generando productos bien pequeñitos que todos funcionan de una forma, digamos, integral, ¿sí? Están totalmente integrados a lo que es la marca Amazon, a lo que es el producto Amazon, y que cada uno tiene su propio, digamos, tiempo de despliegue, su tiempo de integración, etcétera, etcétera. Esto es un poco lo que va de la integración continua, de que cada uno con su realidad también pueda ir aportando a ese producto más grande, a ese bien mayor. Muy bien, vamos a apurarnos un poquito porque si no se nos va a ir el tiempo. El paso siguiente, y este sí es un poco el eje de la charla, tiene que ver con los famosos desperdicios, ¿no? Y acá lo que les presento en esta slide es simplemente un mapeo de lo que son los 7 desperdicios que detectaron los de la Toyota en los procesos de manufactura y su correspondiente, digamos, al desperdicio, perdón, en lo que es el desarrollo de software. Entonces lo que vamos a hacer es ir comentando cada uno de ellos de forma breve, porque ya les digo, se nos va el tiempo. Y el primero de los desperdicios, que tiene que ver con un sobrestock del lado de la manufactura, del lado del desarrollo de software, tiene que ver con realizar trabajo de forma parcial, digamos, ¿no? Cuando nosotros nos encargan hacer alguna funcionalidad y de repente hay cambio de prioridad y la dejas por la mitad, o tenés que hacer otra cosa, o te dicen, no, mira, deja eso y hace la documentación de tal otra cosa, lo que sea que te haga cambiar de lo que estás haciendo y por lo tanto implique trabajo parcialmente realizado, eso es un desperdicio. Esto también tiene que ver con el foco, ¿sí? Esto también tiene que ver con la autogestión, ¿sí? Esto también tiene que ver con un poco lo que decía Kanban, ¿no? El tratar de dejar de terminar de empezar cosas y empezar a terminar cosas, ¿no? Esto de realmente hagamos lo que vamos a terminar, ¿sí? Dentro de lo posible, hagamos eso. Acá se busca, digamos, evitar este desperdicio mediante lo que es
entregar esa tarea lo más tempranamente posible, ¿sí? Y bueno, que basado en esa premisa, tratar de que ese flujo sea lo más suave posible, ¿sí? Eso va un poco de esto, el evitar los sobresaltos y que realmente las cosas funcionen. Estoy pensando ahora, para compartirles, para seguir compartiéndoles ejemplos, en lo que me pasó hace unas semanas atrás con uno de los chicos de los equipos, que tenía un problema con el tema de la gestión del tiempo justamente por esto, ¿no? Porque estaban como que permanentemente o llegándole cosas o consultas donde sistemáticamente le hacían cambiar y hacer ese switcheo de una tarea a otra, y bueno, y la desazón era muy grande, ¿no? Decía, mira, siento de que estoy haciendo de todo y que no avanzo en nada, y claro, sí, es lo que pasa. No es que lo sientas, es que es lo que pasa. Entonces, parte de lo que hacemos desde el lado de la transformación es, primero que nada, ayudarlos a reconocer este tipo de situaciones. Y si depende de ellos, darles diferentes técnicas de gestión del tiempo. Si depende de ellos, darles diferentes estrategias de comunicación con sus colegas, con sus jefes en este caso también, para transparentar lo que está pasando y conseguir el apoyo suficiente para que ellos puedan realmente focalizarse mucho más. Esa podría ser una de nuestras estrategias desde los roles de transformación. Lo otro que también muchas veces sucede tiene que ver con el procesamiento extra, digamos. Esto que se agregan pasos que no siempre, en esto del proceso de desarrollo, ¿no? Siempre se agregan pasos que no siempre dan valor a lo que es el producto final, que de nuevo, ¿no? Por los motivos que sean, hay un consumo de tiempo, hay un consumo de recursos, hay un esfuerzo, porque las cosas nunca son gratis, todo requiere un esfuerzo. Entonces, no sé, pensando, procesamiento extra puede tener que ver con documentación excesiva. A ver que tenemos un chat. Miguel desde Uruguay. Bueno, antes que nada, gracias Miguel por estar ahí. En donde trabajo todo el tiempo hay desperdicios y está bueno aplicar cosas para que no pasen más. Gracias. Bueno, genial Miguel. Nada, al final voy a poner el contacto de nosotros, o sea, te invito a que vayas aprontando la cámara para escanear el QR, nos localizás a cualquiera de nosotros tres, y bueno, lo que te podamos ayudar sin problema. Gracias por estar ahí. Lo que les decía con el tema del procesamiento extra. El tema de la documentación, ¿sí? La documentación claramente puede ser un agregado que no le da valor al cliente y que puede llevar a identificarse como este tipo de desperdicio. Ni que hablar que las reuniones innecesarias, ¿no? Digamos, me gustaría que digan que nadie tiene reuniones que son innecesarias. Las diferentes iteraciones, por llamarlo de alguna manera, que en buen romance estamos hablando de burocracia, que digamos pueden hacer que el hecho de tener que pedir permiso, de tener que pedir una autorización, realmente genere, digamos, lo que decíamos, ¿no? Pérdida de tiempo, esfuerzo extra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces uno dice, bueno, necesito que me autorices un despliegue en tal rama? Entonces pasa a tal equipo, el equipo lo autoriza, lo revisa, le dice, no, en realidad tenés que hacer tal otra cosa y no sé qué. Y bueno, y es tiempo y es adaptación y bueno, cada uno tendrá su motivo, pero claramente desde el punto de vista de desarrollo, eso es un desperdicio y desde la transformación deberíamos colaborar para minimizarlo. Ni que hablar que el tema de la realización de las famosas funcionalidades o features,
como se utiliza muchas veces, extra, ¿no? El ponernos creativos, ¿sí? A la hora de decir, bueno, cuántas veces me ha tocado de decir, bueno, a ver, esto está muy bueno, pero si en realidad le agregamos tal opción y dejamos que el usuario configure tal cosa, por favor, hay usuarios que terminan llorando, y lo he visto, porque realmente esa simplicidad que el desarrollador o que los técnicos en este caso vemos, a ver, por un tema de formación profesional muchas veces, ¿no? Porque como ingeniero les digo, o sea, nosotros pensamos de una forma total y absolutamente esquematizada, digamos. Tendemos todo a llevarlo a compartimientos y procesos y a solucionar, como decíamos, cualquier problema que tengamos en nuestra realidad lo solucionamos con una indirección más, ¿no? Entonces, todo ese tipo de simplificaciones de la forma de ver las cosas, ese nivel de abstracción que para nosotros es muy natural y es muy sencillo, para la gente, digamos, normal, digamos, que no tiene este tipo de formación, no es tan fácil. Y realmente muchas veces es una complicación. Entonces, bueno, esto de generar features extra adicionales de último momento o configuraciones que digan, uy, qué bonito que va a quedar esto, no se los recomiendo. Realmente no se los recomiendo. Es lo que debemos tener acá es el keep it simple. No inventemos nada. El tema del task switching. El task switching tiene que ver con, bueno, va de la mano del cambio de tareas, pero muchas veces el cambio de tareas no es tanto como el trabajo parcialmente hecho por ese cambio, sino que en realidad va de la mano de, por ejemplo, una persona está trabajando y viene un compañero y lo interrumpe para preguntarle una cosa de algo que no tiene nada que ver. Ese cambio ese switcheo de lo que estaba haciendo, ¿sí? Ese switching de lo que estaba haciendo, genera un reacomodamiento a nivel del cerebro, a nivel de la concentración, que créanme que realmente es súper complicado y mucho más en tareas que tienen que ver con concentración en el sentido de, como es por ejemplo el tema del desarrollo, ¿no? Les voy a contar otro ejemplo de cómo solucionamos este tipo de situaciones. Hace no mucho tiempo, bueno, sí, ya hace bastante tiempo, hace como 4 o 5 años, tocó la tarea de trabajar con un equipo, ¿sí?, que tenía que hacer una migración súper dificultosa. Estaban adoptando un sistema nuevo y realmente necesitaban estar concentrados. El tema es que era un ambiente tipo OpenOffice, entonces la gente pasaba y les preguntaba cualquier cosa. En Uruguay se estila tomar mate, entonces les ofrecían un mate y los distraían y bueno, había realmente un problema. ¿Cómo solucionamos el tema? De una manera muy sencilla. Sugerimos que se colocaran un chaleco refractario de esos de la calle, donde, bueno, si tenían mucho calor no se lo ponían, pero por lo menos ponerlo en la silla. Y lo que indicaba, habíamos acordado que cuando estaba el chaleco colocado no se les podía interrumpir, ¿sí? Tenían que hablar con otra persona que fuera del equipo, pero que no tuviera ese chaleco, o el jefe, pero a esas personas no se les podía interrumpir. Y bueno, con esa acción tan sencilla sirvió para solucionar el problema. ¿Qué más? ¿Qué más? Espera. ¿Qué tema con la espera? ¿Qué tema con la espera? Volvemos a hablar de burocracia, volvemos a hablar de procesos que de repente implican autorizaciones, volvemos a hablar de restricciones a acceso de diferentes asuntos que hacen a la necesidad de poder trabajar de forma fluida dentro de lo que son los propios equipos. Por
Por ejemplo, otro caso. Desarrollador con mucho conocimiento de la herramienta que se está trabajando, pero no posee las certificaciones de la organización que la organización requiere, ¿no? Esto es bastante reciente, hace unos meses atrás. ¿Qué es lo que sucede? La persona sabe trabajar con el repositorio, sabe lo que está haciendo, sabe el impacto que tiene, sabe todo, aprobó los cursos, pero la parte administrativa de la organización no le puso en el sistema el curso por válido, como que no lo aprobó. Por lo tanto, cada vez que esta persona necesita subir, impactar sus cambios de local a determinada rama del repositorio, tiene que hablar con un compañero, pasarle su código, que el compañero lo levante en su máquina, el compañero tener que hacer el deploy, en este caso en la rama del repositorio, y a partir de ahí él poder ver cómo quedan los cambios y ver si sigue adelante o no. Si esto no es un desperdicio por espera, que alguien me diga lo que es. Realmente no... Son cosas que no tienen mucho sentido. Y de nuevo, nosotros desde Transformación es fundamental que podamos identificar y anticipar este tipo de cuestiones, este tipo de dependencias, este tipo de falta de fluidez en lo que es la comunicación, falta de fluidez en lo que son las aprobaciones, como en este ejemplo que estábamos diciendo. Otro punto, otro desperdicio, tiene que ver con el movimiento. Y el movimiento, desde el lado del desarrollo de software, lo vemos como el tener que moverse a buscar información. Buscar información sobre, no sé, cómo acceder a determinado, de vuelta, repositorio, cómo acceder a determinado servicio, quién es el owner de determinado servicio que tengo que consumir, quién me tiene que generar el esquema en la base de datos, o quién me tiene que autorizar o generar los usuarios en el servidor de aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas que implican ir a buscar datos, ir a buscar formas de trabajar dentro de la propia organización, digamos, claramente son un problema y son un grave desperdicio también. ¿Qué es lo que tratamos de incentivar desde el lado nuestro? Bueno, digamos, lo elemental, ¿no? Tratar de tener un set de herramientas que sean integradas, que trabajen de forma eficiente, que se conozcan, que permitan, digamos, por lo menos visualizar cuáles son los pasos o las acciones que se tienen que hacer para obtener determinado tipo de información, el aceitar todo lo que son comunicación interna, etcétera, etcétera, etcétera. Los defectos. ¿Qué tema los defectos como desperdicio? Esto está muy ligado a cuestiones que hacen la entrega de producto de software que no es de calidad, claramente. ¿Por qué? Porque cada error que viene, cada bug que nos vuelve, implica no solamente lo obvio, que es el tiempo para corregir cosas que están mal hechas, digamos, ¿no? El tiempo para modificar esos comportamientos inesperados en nuestra aplicación, el tiempo para solucionar los errores de programación, sino que lo peor de todo, y de vuelta traigo al cliente, es que no le entregamos software de valor al cliente. O sea, el valor que le entregamos al cliente fue muy pobre. Por lo tanto, el minimizar los defectos, ¿sí? Claramente tiene un doble efecto. Uno en el esfuerzo y en los recursos que vamos a tener que dedicarle, pero otro en la rebaja de la satisfacción del cliente. Y por supuesto puede llegar a tener un impacto económico dentro de lo que es la organización. Entonces, bueno, retrabajo, reprocesamiento, retesteo, etcétera, 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 ¿no? Reputación, digamos, un poco, si vamos un poco más a cuestiones más amplias, digamos. ¿Y cómo
digamos, cómo tratamos de, desde la transformación, incentivar o tratar de mitigar este tipo de problemas, en este caso los defectos. Bueno, mediante la motivación a que efectivamente la organización invierta tiempo y sea consciente de que la realización de pruebas unitarias, la realización de pruebas de integración, todo esto que decíamos de DevOps, de las pruebas automáticas, de pruebas de aceptación, etcétera, etcétera, es fundamental. Que haya mecanismos, software, que pueda tener una clara y óptima revisión de código, también. Va mucho de concientizar, o sea, nosotros no vamos a estar ejecutando ese código, esas herramientas. Nosotros lo que vamos a estar es incentivando a la organización y dándole un sentido para que ellos adopten este tipo de prácticas con la mejora que les estamos diciendo que va a dar. ¿Sí? Estas cosas la gente de la organización internamente no se ven, no las ven. Si no es por nosotros, por los roles de transformación, estas cosas pasan casi que desapercibidas. Digamos, está el problema, se pelea contra el problema, se trata de luchar contra el problema, pero el problema no se termina solucionando. Y esto es un poco lo que quería compartirles respecto a los desperdicios en sí. Otra cosa que es fundamental a tener en cuenta tiene que ver con el empoderamiento de los equipos, ¿sí? Que los equipos puedan tomar decisiones de forma descentralizada, un poco lo que les decía hoy, ¿no? O sea, no es que hagan lo que quieran, sino que en realidad va muy de la mano de que se autoorganicen, digamos. Ese empoderamiento va de la mano de la autoorganización. Va de la mano de que ellos mismos, de que los equipos mismos puedan eliminar los obstáculos que tengan, puedan ser los promotores de la derribación de determinadas barreras que la propia organización pone, ¿sí? Que el equipo se organice, se autoorganice para colaborar no solamente internamente, sino hacia afuera de lo que es el propio equipo, ¿sí? El empoderamiento también genera una cuestión no menor, que es el sentido de responsabilidad compartida. Y esto muchas veces es un gran dolor en las organizaciones, ¿sí? Nosotros de la transformación debemos, entendiendo a las personas, gestionar los equipos y gestionar la organización para que todo este tipo de cosas suceda. Parte del empoderamiento, hay prácticas que tienen que ver con Management 3.0, que también lo vimos en una charla, hablamos de Management 3.0 y de la delegación. La delegación va implícitamente asociada a lo que es el empoderamiento. De hecho, es parte de la estrategia de empoderamiento. Último de los aspectos fundamentales, el tema de la mejora continua, ¿sí? No me voy a detener. Tenemos el famoso ciclo de mejora que lo estuvo mostrando Rubén en una de sus charlas, en uno de sus kits, que tiene que ver con el PDCA, Plan Do Check Act, ¿sí? El ciclo de Deming. El generar los espacios de feedback, los espacios de aprendizaje, ¿sí? El entender de que la mejora, por más de que sea continua, no va de Big Bang, no va de hacer cosas súper enormes de que cambien todo, porque no van a cambiar nada, sino. Y ni que hablar que de cierta manera y como objetivo final, digamos, más a largo plazo, también abordar todo lo que es el cambio cultural. Que el cambio cultural tenemos que ser conscientes que se va a dar, o que esperamos que se dé, desde la transformación, ser los promotores de ese cambio cultural, y que tiene que estar dado muy sutilmente por parte nuestra, ¿no? De todas maneras, les recomiendo creo que fue de los primeros kits que tuvimos, que lo dio Bob, si mal no recuerdo, que tenía que ver con la cuestión de la cultura, la colaboración, el aprendizaje y cómo las organizaciones pueden ir adaptándose, y no es cierto que las organizaciones estén tan rígidas y tan estructuradas como para no poder cambiar la cultura. Tal vez no cambien todas, vayan cambiando de a poco, sí, se vale. De hecho, cada organización tiene hasta subculturas internas, entonces, bueno, siendo conscientes nosotros desde la transformación, poder llevar adelante este tipo de diferentes procesos. Principios de Lean, y ya vamos aproximándonos al final de la charla.
principios del Lean Software Development. Ampliar el aprendizaje, decidir lo más tarde posible, entregar tan rápido como sea posible, potenciar al equipo, construir la integridad y ver el todo. Como ven, hay mucha cosa que tiene que ver con algunos de los aspectos importantes que comentábamos recién, ¿sí? Pero fundamentalmente no me quiero olvidar del principal de los principios de Lean, y es eliminar los desperdicios, que es todo lo que vimos recién. En cuanto a ampliar el aprendizaje, ahí cambió. Lo que, digamos, fundamentalmente motivamos, incentivamos, tiene que ver con generar, por ejemplo, y ya yendo a cuestiones mucho más prácticas, las famosas comunidades de práctica, ¿sí? No voy a leer todo lo que dice la slide ahí. Digamos, como cuestión práctica desde los roles nuestros de transformación, lo que pretendemos es que estas comunidades digamos, sean básicamente la congregación de profesionales, digamos, de expertos en determinado campo, donde la idea es que compartan conocimientos, compartan experiencias y a partir de ahí se generen mejores prácticas a través de discusiones, a través de conferencias o grupos de estudio, etcétera, etcétera. Otra cosa que hacemos también es ayudarlos a trabajar, digamos, de una forma correcta, podemos decir, ¿sí? Con este mindset que tiene que ver con la transformación, de ágil en este caso. A través de nosotros como rol de transformación, a través de mentorías y de tutorías, ¿sí? Nosotros muchas veces somos mentores de los roles de ejecución que forman parte de la organización, ¿sí? Nosotros no somos project manager, pero podemos hacer de project manager y podemos mostrar a los project manager cómo se puede trabajar de esta forma más allá de lo que hayan aprendido o estén acostumbrados a trabajar hasta este momento. Nosotros podemos trabajar con los ejecutivos y ayudarlos a entender de qué manera pueden ver la organización y obtener los resultados necesarios a través de, por ejemplo, procesos de coaching que le podemos llegar a hacer. Nosotros además debemos generar esa conciencia en la gente que toma decisiones sobre todo e incentivar a los que la van a llevar adelante en generar los espacios de investigación, de lectura, de aprendizaje en comunidad, ¿sí? No sé, incentivar a ir a webinars, a ir a eventos, a ver webinars, no sé, lo que sea, para que la gente pueda crecer profesionalmente, digamos, en su área fundamentalmente. El siguiente punto, el siguiente principio en realidad tiene que ver con decidir lo más tarde posible. Y decidir lo más tarde posible puede, digamos, sonar un poco extraño, ¿sí? Pero fundamentalmente lo que persigue es que nosotros cuanto más tarde decidamos qué es lo que vamos a hacer respecto a determinado punto, más claridad vamos a tener sobre ese punto. ¿Por qué? Porque va a ser lo que el cliente también tiene más claro en ese momento. Porque es lo que va a, de cierta manera, habilitar a la adaptabilidad, digamos. Al creer que íbamos a hacer algo, pero como, bueno, lo más tarde posible cambiamos la pisada, cambiamos las prioridades y eventualmente empezamos a ejecutar lo que realmente es importante. Esto, por supuesto, reduce el desperdicio, ¿sí? Esto del cambio de tarea y del trabajo parcialmente hecho se reduce porque cuanto más tarde decidimos, menos posibilidad de tener que cambiar hay después. Y fundamentalmente lo que se trata es de lograr ese alineamiento, digamos, con lo que es la necesidad del cliente. Entregar tan rápido como sea posible. Bueno, no me voy a reiterar, pero fundamentalmente tiene que ver con entrega continua, iteraciones que sean cortas, rápidas, que haya ese espacio para el aprendizaje, que haya un fuerte enfoque a lo que es el valor que se le va a entregar al cliente, ¿sí?
Bueno, potenciar el equipo, lo que hablábamos hace unos minutitos, ¿sí? La autonomía para tomar decisiones, desarrollo de habilidades, el fomento de la colaboración. Algo importante que creo que no se los nombré tiene que ver con los reconocimientos. Y en este sentido, para que vean cómo esto le pega a cualquier tipo de organización, no solamente tecnológica, sino que tiene que ver mucho con las personas esto también. El tema de celebrar reconocimientos y sobre todo celebrar fracasos es algo que es fundamental y que creo que también impacta en lo que es potenciar al equipo. Un equipo tiene que aprender de sus errores y de cierta manera tomar esa posibilidad de aprendizaje como un hecho positivo, ¿sí? Y celebrar ese tipo de cuestiones también. Y me vale cualquier tipo de celebración, ¿eh? Me vale un reconocimiento a través de una tarjeta, me vale irse de cañas, me vale lo que sea, me vale el haber logrado esa cohesión entre diferentes personas que de repente tuvieron que trabajar de forma muy colaborativa para solucionar un problema rápidamente. Me vale cualquier tipo de reconocimiento. Y eso definitivamente potencia y afianza mucho a lo que es el equipo. Construir integridad. Esto de la integridad, a ver, primero que nada, tenemos que tener claro que afecta a cuestiones tales como cumplir con lo que uno está comprometido, ¿sí? Y acá estoy pensando de cuántas veces tomamos las cosas que están dentro del sprint, ¿no? Los ítems que entran al sprint planning y que efectivamente quedan en el sprint como una carta de intención. No, lo que está dentro del sprint es un compromiso. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de ese tipo de situaciones, saber cuándo son carta de intención las cosas y cuándo son compromisos. Y debemos cumplir con esos compromisos. Debemos trabajar en base a nuestros valores y principios, digamos. Saber que el trabajo tiene que estar bien hecho de forma honesta, digamos, de forma muy transparente, ¿sí? Esto claramente implica la promoción de estas culturas, de una cultura de honestidad y una cultura de transparencia. Fundamentalmente la integridad vale o va, mejor dicho, ligado a el alineamiento de lo que uno hace con lo que uno dice, ¿sí? En definitiva nos termina siendo más coherentes, primero como persona, después como equipo y después como organización. De este tipo de cosas trata de transmitir Lean con sus principios. Y por último, ver el todo. El ver el todo va de la mano de este enfoque sistémico que veíamos hace unos minutos, la gestión de interdependencias, ¿sí? El entender el flujo de valor, ¿sí? La evaluación del impacto de cómo los vamos modificando. O sea, esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos anteriormente. Ya estamos casi en hora, no me voy a detener más. Lo que sí les quiero compartir ahora es algunas herramientas y prácticas. Como herramienta les dejo Kanban, que ya lo vimos, el tema de las retrospectivas, súper vinculado a lo que es la mejora continua. Diferentes estrategias y herramientas también que tienen que ver con los análisis de flujo de valor, cómo entender, cómo saber identificar los flujos de valor dentro de la propia organización. Ese dibujito que aparece ahí tiene que ver con lo que es el ciclo completo, digamos, ¿no? De lo que es la ideación hasta lo que es la entrega al cliente, ¿no? Cómo estamos trabajando en ciclos permanentes, todos vinculados con todos, donde permanentemente estamos ideando, estamos adaptando, estamos desarrollando, estamos entregando y estamos
Bueno, haciendo el delivery, sí, justamente. Estamos creando el producto y lo estamos entregando. El tema de las pruebas automatizadas, lo de DevOps, ¿no? Que aquí aparece al final de lo que es este ciclo. La gestión visual, y acá planteo gráficos como, o herramientas en realidad, como el EasyBI, que es una herramienta de recolección de datos y de generación de diferentes, bueno, de Business Intelligence de lo que es Jira, ¿sí? Está en muchas organizaciones ya viene incorporada. Diferentes gráficos que se pueden utilizar, los gráficos del propio Jira, estoy pensando ahora, como el Burnout Chart, etcétera, etcétera, para ver cómo se va gestionando todo lo que es el trabajo nuestro. Y por supuesto el feedback permanente y continuo de parte de los clientes a través de N herramientas, digamos. Hay herramientas de Management 3.0, hay herramientas de Lean para dar feedback, hay un montón de herramientas donde uno puede dar feedback, un feedback bien dado, digamos, que eso es otro tema que vamos a hablar en el futuro también, cómo dar feedback. Y por último, sí, el tema de las prácticas, ¿sí? Fundamental, no olvidarse de la planificación incremental, no olvidarse de la entrega continua, generar prácticas que impliquen la entrega continua, que lo que hagamos esté fuertemente vinculado a lo que es el enfoque de valor con el punto de vista del cliente, desde la perspectiva del cliente, que exista un proceso realmente iterativo e incremental, ¿sí? Que no caigamos en la trampa del waterfall disfrazado de ágil, ¿sí? Cuidado con eso, tengamos muy claro, y acá hay que tener muy claro cómo es ese proceso de construcción realmente. Prácticas que impliquen la colaboración estrecha, ¿sí? Esto que hablábamos hace unos minutos, calidad, esto va muy vinculado a DevOps, y de vuelta la mejora continua, ¿sí? No voy a caer a repetir conceptos. Conclusión, todas estas prácticas y herramientas intentan proporcionar un marco sólido para aplicar los diferentes principios Lean en lo que tiene que ver el desarrollo de software y además lograr como consecuencia de todo esto una mayor eficiencia, un producto de mayor calidad y con el mayor valor posible a la hora de entregar a clientes. Este es el equipo, por no decir equipazo, de Business Transformation de Singular. Está el fenómeno Rubén Vega, el otro capo Bob Pascale, que ya lo tenemos entre nosotros y creo que es el que va a abrir el fuego en la segunda temporada de los Kids. Por lo menos eso nos ha dicho hasta ahora, si Juliana lo deja. Y bueno, y quien les habla, que bueno, otra vez ha sido un gustazo y bueno, un placer compartir con ustedes. Por último, hoy sí hay recomendaciones. Está el libro de Lean Software Development, An Agile Toolkit. El otro de Implementing Lean Software Development, From Concept to Cash. Y el Clean Code. Clean Code está fuertemente digamos, direccionado o con el objetivo de que lo puedan leer la gente de desarrollo. Cuanto más claro sea nuestro código, más efectivo va a ser a la hora de tener que hacer un traspaso y va a haber mucho menos desperdicio. Esto es como un anexo a todo lo que veníamos hablando. Gente, nada, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes esta charla. Y bueno, si Dios quiere, nos estamos viendo después de las vacaciones, después del verano aquí en España, después del crudo invierno que sé que están pasando por Sudamérica. Nos vemos en un mes y poquito. Muchas gracias, que tengan buenas tardes.